Y como hemos anunciado durante esta mañana y en nuestros portales de Facebook, página web, Twitter, tenemos a Pascale Bang, que nos va a contar, nos va a dar las claves para una mejor comunicación. ¿Y quién es Pascale Bang? Es la fundadora de una empresa que se llama Expresarte y que tiene una creación de metodología con cursos y con talleres para enseñar a políticos, directivos y a todas aquellas personas interesadas en hablar en público, en poder prepararse una ponencia, una conferencia, un curso. Y además contamos en este programa tan vital con esta doctorada en teatro, además que ha estudiado en la Sorbonne de París y es profesora de teatro con adolescentes que tenían dificultades sociales bastante fuertes. También ha hecho actividades y grupos, profesora de Modern Jazz, y en este momento es una directora, pero una directora muy especial porque su lugar, su centro de formación es un teatro, por lo que va a hacer un coach de políticos y altos ejecutivos de multinacionales muy especiales y muy importantes, por lo que hoy es un programa que promete. Y me dicen que ya la tenemos al teléfono. Buenos días, Pascale. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pues encantados de tenerte en este programa. Y queremos que nos des muchísimas claves porque he estado buceando en ese máster y en esos cursos que tienes en esa página que es Expresarte. Me gustaría, en primer lugar, que nos dijeses por qué Expresarte tiene un enfoque original. Bueno, Expresarte primero fue creado en 1998, efectivamente, aparte de una idea original, poner las técnicas de teatro al servicio de la comunicación de los directivos, porque finalmente hay mucha relación entre los dos mundos. Un directivo hoy necesita hablar en varios contextos, tanto en reuniones como en convenciones, como en conferencias, y necesita saber manejar sus recursos de comunicación. En primer lugar, necesita saber superar su nerviosismo, porque comunicar frente a un público en un entorno profesional, cuando tenemos un reto importante, es antinatural. Lo que sabemos hacer muy bien es comunicar de tú a tú. Y cuando nos dirigimos a 2, 3, 4, 5, 500 personas, ya estamos en un contexto que no manejamos muy bien. ¿Por qué? Porque en general somos tímidos, tenemos un gran sentido de ridículo. Entonces, el nerviosismo va a impactar en nuestra comunicación. En primer lugar, va a provocar una respiración acelerada, después va a provocar una voz floja, un ritmo rápido de palabra, una mirada miedosa, huidiza o cambiante, y gestos bastante reprimidos. Entonces, el directivo sufre como el actor puede sufrir. Lo que pasa es que el actor tiene técnicas para superar el nerviosismo, gestionarlo mejor y también sabe perfectamente potenciar su voz, entonar, manejar los gestos. Todas estas técnicas van a ayudar a un directivo a comunicar mejor. Por ejemplo, ¿nos podrías decir alguna técnica de voz? Sí, por ejemplo, la voz es un recurso difícil de manejar porque cuando lo pensamos bien nos escuchamos desde muy cerca. Nuestro oído está muy cerca de la boca y también la voz retumba en la cabeza. Tenemos rápidamente la sensación de hablar muy alto, de gritar, de chillar. Y finalmente, cuando nos dirigimos a varias personas, necesitamos dominar una voz bastante alta para transmitir energía. Además, la voz es el motor de la comunicación, porque si la potencia de voz está muy floja, la persona no va a entonar, tampoco va a marcar pausas, tampoco va a hacer gestos.
Entonces, la voz se combina con la respiración. Hay que hablar soplando y marcar pausas inhalando. Es una técnica que no podemos adivinar y trabajo bastante la voz en mis cursos porque la voz es la mejor embajadora para un público y personaliza el orador. Es muy difícil incorporar estas técnicas a uno mismo. ¿Hay mucho esfuerzo por delante? O sin embargo, una vez que has hecho esa indicación al alumno, le cuesta poco? Le cuesta, porque es muy difícil cambiar sus referencias en comunicación. Tenemos nuestra propia medida de los recursos. Tenemos, por ejemplo, gestos repetitivos y la comunicación está muy marcada por nuestra personalidad. Entonces, yo efectivamente he trabajado en el mundo del teatro, pero también he trabajado varios años en el mundo de la empresa, como comercial, inspector de venta, directora comercial, directora de desarrollo. Entonces, conozco bien los dos mundos. Cuando un directivo acude a mi curso, mi primer objetivo, por supuesto, es mejorar su comunicación en un ámbito profesional. Y el escenario de teatro acelera el proceso de mejoras porque en un escenario de teatro te das cuenta que tienes que exagerar todo. Y esta exageración nos cuesta por tema de educación. Por ejemplo, pensamos, si subo la voz, grito. Si hago gestos, gesticulo. Entonces tenemos muchos prejuicios sobre la comunicación y nos limitamos bastante. Hay que superarse, es una relación de confianza con los participantes que acuden al curso y sobre todo hay dos partes en el curso. Una primera parte que es una parte de aprendizaje de técnicas y una segunda parte donde van a ensayar un discurso profesional. También tengo una escuela online para las personas que no pueden acudir al curso presencial, donde doy las técnicas básicas para manejar mejor su comunicación. Pero mis cursos no son teóricos. Siempre hago participar el participante. No voy a hablar horas de la comunicación. Tienen que sentirla, percibirla y practicar las técnicas. Pascale, como alumno de esa escuela online que soy, es verdad que son muy prácticas. Además que hablas 4 minutos y después hay un pequeño test y hay que ir respondiendo. Además que parecen que es algo para incorporar, ¿no? Para pensarlas y para que uno las vaya haciendo en su vida cotidiana. Hay que aceptarlas. Sí, porque si la facilidad de un curso online, estás en tu casa, empiezas el curso y bueno, te da pereza seguir todo el pequeño capítulo, pasas al segundo capítulo para ver de qué habla, de qué va el tema y finalmente este curso no vas a practicar o lo vas a hacer a media. Entonces, después de cada pequeño capítulo que dura 4 minutos como máximo, hay 4 o 5 preguntas que te van a permitir asentar tus conocimientos. Si hay algo que no has entendido, puedes volver a rehacer el capítulo. No es mucho tiempo, porque el curso online tiene en cuenta que un usuario delante de su ordenador no se va a quedar 1 hora. Lo va a hacer a ratos cuando tiene tiempo libre y por eso está previsto estos pequeños test que van a sentar los conocimientos de manera más teórica, mientras que el usuario va a practicar las técnicas, siempre. Hay varios módulos, en uno de ellos hablas sobre el lenguaje corporal. ¿Qué tenemos que saber los oyentes sobre ese lenguaje corporal que es tan importante y que realmente nos está diciendo tantas cosas, pero de una forma inconsciente? Sí, el lenguaje corporal te traiciona porque si tienes, por ejemplo,
un alto nivel de nerviosismo, vas a empezar a balancearte, vas a empezar a cerrar los brazos, cruzar las manos. El cuerpo finalmente va a reflejar tu estado de ánimo y tu estado de inquietud. Entonces es muy importante vigilar y controlar el lenguaje corporal. Además nos enfrentamos a un público muy visual. El público de hoy es capaz de detectar tu inseguridad. El público de hace 20 años era un público mucho más auditivo. Ahora el público es visual. Entonces es capaz de detectar a base de tu lenguaje corporal tu nivel de nerviosismo. En las últimas estadísticas sabemos que para el público el lenguaje corporal cuenta por un 55%, porque vas a expresar con tu cara varias emociones y vas a abrir el vínculo emocional con tu público. Con tus gestos vas a transmitir apertura si utilizas gestos abiertos. También vas a ganar en firmeza si tus gestos son firmes, y con tu anclaje corporal te va a calmar, tranquilizar. Si estás bien sentado o bien anclado en el suelo cuando estás de pie. Y para el público cuenta por un 55%, el lenguaje verbal por un 35%, y el sentido de las palabras cuenta por un 10%. Pues entonces ya tienen que saber nuestros oyentes que esa gestualidad es muy importante, cuidarla, y además cuidarla con profesionales de tu talla, para que poco a poco vayamos dando un sentido a lo que decimos y a lo que hacemos con los gestos. Hay otro consejo, ya nos has dado alguno de este tipo, ahora con la mirada también es muy importante. ¿Qué consejo nos darías? Bueno, puedes darte cuenta que en una reunión, en general, el orador va a mirar 2 o 3 personas, no más. Si hay 5 personas, se va a olvidar de mirar 2 personas. ¿Por qué? Primero, porque nuestro campo visual está bastante estrecho y siempre miramos al frente. En una reunión tienes personas sentadas a tu lado. Además, si tú repartes bien tu mirada, vas a provocar una conexión visual con cada persona de tu público.